sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos. Son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas. Es tremendamente preocupante que una autoridad de la República, así como es el presidente de México, se exprese con tanta inexactitud. Y lo digo así, Santiago, porque es importante recordar lo que sucedió aquel 7 de diciembre, donde en efecto estaba pendiente una discusión por la vacancia en contra de Pedro Castillo, pero donde Pedro Castillo, y quizá esto pocos lo recuerdan o muchos, pero algunos lo ignoran todavía, intentó un golpe de Estado. Él señaló un cierre del Congreso, pidió a las Fuerzas Armadas que también, obedecieran en el mismo, tono de su discurso. También habló de un toque de queda, etcétera. Entonces, es sorpresivo que el presidente de México no haga ninguna referencia a este hecho, ni tampoco mencione que hay, lamentablemente, porque es un expresidente de la República, investigaciones sobre corrupción en contra de Pedro Castillo. Y claro, con una información sesgada, un discurso así suena muy diferente a los hechos en la realidad. Claro, y escogía la palabra saqueo y robo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero como bien tú dices, sin mencionar que Pedro Castillo y su entorno más cercano estaba investigado o está siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Era la declaración que quiso dar hoy el mandatario mexicano. Y te digo, la relación diplomática entre ambos países está en horas muy bajas porque los embajadores no están presentes el embajador peruano en México está en Lima, y lo mismo ocurre con el embajador mexicano que estaba aquí en Lima, que fue expulsado del país. Entonces tenemos una situación grave, diplomática entre ambos países. Ayer tuvimos lo que me parecía una escalada con esta mención que hacía el premier Alberto Otárola pidiéndole que ya no declare más, y hoy en la mañana el presidente mexicano refiriéndose a la situación como un golpe del conservadurismo, ¿no? Y hay que anotar, porque de repente algunos dirán, pero ¿quién dice que fue golpe de Estado? Lo decían los propios ministros, los propios voceros de Pedro Castillo, quienes comenzaron a renunciar después de su mensaje a la nación el 7 de diciembre. Es decir, hablamos, por ejemplo, de Alejandro Salas, que era parte de esta lista de ministros voceros, sorprendidos, según ellos, sin haber señalado ningún conocimiento de este mensaje. Ellos, es decir, personas muy, muy cercanas a Pedro Castillo, a la gestión que él tenía, ministros de Estado, fueron los que también señalaron que eso interrumpía totalmente el orden constitucional. Es más, también congresistas de la bancada de Perú Libre, congresistas de izquierda, mejor ya, para ser más generales, congresistas de izquierda votaron por la vacancia también porque comprendieron que lo que hizo Pedro Castillo no era constitucional. Entonces, eso deberían las personas anotarlo como parte de lo que ha ocurrido en la historia, como hechos que tener en cuenta antes de pronto, evidentemente, tener alguna opinión sobre lo que ha pasado. Sí, lo que te estoy mostrando son las consecuencias en el ámbito internacional de lo que ocurrió. Y efectivamente, lo que menos esperaba era que hoy el presidente mexicano saliera a dar esta declaración, porque da la declaración